podemos encontrar un modelo bien claro. En 2 Corintios capítulo 8, vemos un modelo claramente de lo que es la ofrenda en el Nuevo Testamento, el impacto que provoca de manera positiva. En el versículo 1 dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Mire estos hermanos, por favor. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Escuche bien. Versículo 4. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Importante este dato. Versículo 6. En consecuencia, rogamos a Tito, que con él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en vosotros esta obra de gracia. Atención, es una obra de gracia, ¿sí? Versículo 7. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Vuelve a repetir Pablo, es una obra de gracia. Sí, es importante, ¿no? Es importante este punto. No es algo obligatorio, es una obra de gracia. ¿Sí? Es reconocer la obra de Dios a través de su don inmerecido, y que nosotros lo reconocemos a través de nuestra ofrenda. Y miren lo que dice, versículo 8. No digo esto como un mandamiento. No lo digo como un mandamiento, como una obligación, y que si no lo haces está bajo maldición. No. El versículo 8 de 2 Corintios 8 dice: no lo digo esto como un mandamiento, sino para probar la solicitud de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Versículo 9, y con esto cierro: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Cuidado con esta palabra, porque puede ser manipulado este pasaje para hacer entender que esa palabra rico es que todos los cristianos tenemos que ser ricos, y si no sos rico no sos cristiano. Cuidado, no está diciendo eso. Está hablando en el concepto bíblico de riqueza, de prosperidad. Recordemos que la prosperidad en el Nuevo Testamento es una vista en plenitud, la prosperidad familiar, la prosperidad espiritual. Es importante que nosotros entendamos la prosperidad en un sentido de plenitud, no de un área específica económica, dineraria, monetaria, sino en el sentido como lo entiende la palabra de Dios, no como nuestra mente del siglo XXI, sino como lo entiende, como lo explica la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Modelo de fe, los hermanos de Macedonia dieron con liberalidad, con generosidad, pero entendiendo que era una obra de gracia, que no era un mandamiento, sino que lo sintieron en su corazón, lo expresaron de manera generosa, entendieron cuál era el objetivo, que era el sostenimiento de los santos, el mantenimiento de la obra del Señor, y que no era un mandamiento, como lo decía recién, y comprendiendo la obra de que Jesucristo fue el ejemplo de una ofrenda perfecta. Se dio a sí mismo de manera sacrificada, voluntariamente, para que a través de ese sacrificio, de habiendo sido rico, se volvió pobre, dice el pasaje, y que nosotros por ello podamos ser enriquecidos, no en una manera económica, en el sentido único de la palabra, sino en un sentido pleno, ¿sí? Familiar, espiritual, personalmente, ministerialmente.